Bienvenidos a una nueva inversión profunda. En esta ocasión nos adentraremos en la fascinante figura de Shango, una deidad venerada en la religión yoruba y sus diásporas. A partir de la información que compartiste, exploraremos quién es Shango, su historia, características, simbolismo, y cómo su legado perdura hasta nuestros días. Efectivamente, nos espera un viaje a través de la mitología, la cultura y la espiritualidad yoruba, una tradición rica en simbolismo e historia. Comencemos por el principio. ¿Quién es Shango y cuál es su lugar dentro de la religión yoruba? Shango, también conocido como Ogionko, es un orisha, una deidad central en la religión yoruba. Su veneración se extiende más allá de África, encontrando diferentes manifestaciones en la santería cubana y el candomblé brasileño, por mencionar algunas. Lo interesante es que, según la mitología yoruba, Shango no solo fue un orisha, sino también el cuarto rey de Oyo, una importante ciudad en el antiguo reino yoruba. Es fascinante esta dualidad entre el rey terrenal y la deidad. ¿Cómo se explica desde la mitología esa transición de Shango de gobernante a orisha? La mitología nos narra que Shango, en su afán por controlar las fuerzas de la naturaleza, específicamente el rayo y el fuego, provocó accidentalmente una tragedia, que lo marcaría para siempre. Se dice que al intentar dominar estos poderes, desató un rayo que destruyó su propio palacio, causando la muerte de muchos de sus seres queridos. Abrumado por la culpa y el dolor, Shango decide quitarse la vida, pero en ese acto, trasciende la vida terrenal y se convierte en un orisha. Una historia trágica que marca su paso a la divinidad. Entonces, podríamos decir que el fuego y el rayo, más allá de su poder destructivo, representan la transformación, el paso de lo terrenal a lo divino. Precisamente. Es a través de la tragedia y el sufrimiento que Shango se convierte en un orisha. El fuego y el rayo, que en un principio le causaron tanto dolor, se transforman en símbolos de su poder y su capacidad de transformación. Entendiendo ahora su origen divino, me gustaría profundizar en las características y símbolos que representan a Shango. Sabemos, por ejemplo, que los colores rojo y blanco están asociados a él. ¿Qué significado encierran estos colores? El rojo, como podemos imaginar, simboliza la pasión, la fuerza, la vitalidad, el fuego que caracteriza a Shango. Es el color de la sangre, de la guerra, pero también del amor y la energía vital. El blanco, por otro lado, representa la pureza, la justicia y la espiritualidad. La combinación de ambos colores nos habla de la complejidad de este orisha, un ser que aúna la fuerza y la pasión con la búsqueda de la justicia y la verdad. Y hablando de justicia, no podemos olvidar su emblemático Oshe, el hacha de doble filo. ¿Cuál es su significado? El Oshe es mucho más que un arma. Simboliza el poder de Shango sobre los truenos y relámpagos, su capacidad para controlar las fuerzas de la naturaleza. Pero al mismo tiempo, es un símbolo de justicia. Imaginemos una balanza, sopesando las acciones de los hombres. El Oshe es esa balanza, y también el brazo que ejecuta la sentencia, castigando a aquellos que obran mal. Es interesante cómo el Oshe representa esa dualidad entre la fuerza bruta de la naturaleza y la justicia divina. Cambiando un poco de tema, hablemos de la música. Sabemos que Shango también es conocido por su amor por la música y el baile, representados por los tambores batá. ¿Qué papel juega la música en su culto? La música es fundamental en el culto a Shango, los tambores batá. Con su ritmo vibrante y contagioso, no solo acompaña las ceremonias, sino que son un medio para invocar a Shango, para comunicarse con él y celebrar su energía. Es como si el ritmo frenético de los tambores imitara la fuerza del trueno y la intensidad del fuego, elementos esenciales de la naturaleza de este orisha. Es decir, que la música y el baile son un lenguaje que permite conectar con lo divino, en este caso con Shango. Y hablando de conexiones, pasemos a la personalidad de Shango. Se le describe como un orisha de personalidad compleja y magnética. ¿Podría ampliarnos esta idea? Claro, Shango encarna la masculinidad, la audacia, la valentía. Características que seguramente le sirvieron en su época como rey. Sin embargo, su personalidad va más allá de la simple fuerza. También se le atribuye un temperamento impulsivo, una sed de justicia que a veces lo lleva a actuar de manera impetuosa. Pero a la vez, es un orisha festivo, que disfruta de la música, el baile y la alegría de vivir. Es un líder nato, carismático y protector con sus seguidores. Definitivamente, una figura llena de contrastes. Sí. ¿Y cómo se refleja esta personalidad en su culto y devoción? Retomamos nuestra inmersión en la figura de Shango, un orisha que, como hemos visto, combina la fuerza de la naturaleza con la búsqueda de la justicia. En esta segunda parte, me gustaría explorar más a fondo la veneración a Shango. ¿Cómo se manifiesta la devoción a este orisha? ¿Qué buscan sus seguidores en él? El culto a Shango se extiende por diversas culturas, desde África hasta América, adaptándose a cada contexto, pero manteniendo su esencia. En la santería cubana, por ejemplo,
se sincretiza con Santa Bárbara, la Santa Católica de las Tormentas. Esta fusión de tradiciones nos muestra la capacidad de Shango para trascender fronteras y conectar con diferentes creencias. Es interesante cómo la figura de Shango se adapta a diferentes contextos culturales sin perder su identidad. Podríamos decir que su simbolismo es tan universal que puede dialogar con otras tradiciones. Exactamente. Shango representa valores universales, como la justicia, la fuerza, la protección, valores que resuenan en diferentes culturas y religiones. Los rituales dedicados a Shango son vibrantes, llenos de música, danza y ofrendas. En ellos, los devotos buscan conectar con su energía, pedir su protección, su ayuda para superar obstáculos, o para que se haga justicia en situaciones difíciles. Me imagino que esas ceremonias deben ser realmente impactantes. ¿Podría describirnos un poco más cómo se vive la experiencia de un ritual dedicado a Shango? Los rituales a Shango son una experiencia multisensorial. Los tambores batá marcan el ritmo de la ceremonia, creando una atmósfera de energía vibrante. Los cantos y las danzas evocan la fuerza y la vitalidad de Shango, mientras que las ofrendas, que pueden incluir desde frutas y bebidas hasta animales sacrificados, simbolizan el agradecimiento y la petición de sus favores. Es una experiencia que va más allá de lo racional, que busca la conexión con lo divino a través de los sentidos y las emociones. Y hablando de la presencia de Shango, me gustaría profundizar en el tema de la justicia. ¿Cómo se manifiesta en el mundo moderno el compromiso de Shango con la justicia? Shango no es una figura relegada al pasado. Su legado sigue inspirando movimientos culturales y artísticos que celebran la herencia africana y luchan contra la injusticia. Su simbolismo de justicia y fortaleza resuena con aquellos que buscan guía espiritual y protección ante la adversidad. Es decir, que su figura sigue siendo un referente de lucha contra la opresión y la desigualdad. Podríamos decir que Shango se ha convertido en un símbolo de resistencia para aquellos que buscan un mundo más justo. Sin duda, Shango representa la lucha contra la tiranía, la defensa de los débiles y la búsqueda de un equilibrio social basado en la verdad y la justicia en muchos lugares del mundo. Su figura se invoca en movimientos sociales que luchan por la igualdad, los derechos humanos y la erradicación de la corrupción. Es admirable cómo una deidad ancestral puede tener tanta relevancia en el mundo actual. Hablando de su influencia, me gustaría volver al tema de su personalidad. Mencionamos antes que Shango es un Orisha impulsivo, con fuerte temperamento. ¿Cómo se concilia esta faceta con su rol como defensor de la justicia? Es una pregunta interesante. La justicia de Shango es rápida, a veces implacable, no tolera la mentira, el engaño, el abuso de poder. Su temperamento, aunque impulsivo, está siempre al servicio de la verdad. Sin embargo, es importante recordar que la justicia de Shango no es ciega. Él escucha todas las partes, analiza las situaciones y actúa en consecuencia. Su furia se desata solo cuando la evidencia de la maldad es refutable. Comprendo. Es como si su ira fuera una fuerza de la naturaleza, poderosa e impredecible, pero siempre en busca del equilibrio. ¿Podría contarnos alguna historia de la mitología yoruba que ilustre esta faceta de Shango? Por supuesto, hay una historia que relata cómo un hombre rico y poderoso, utilizando altimañas y engaños, despojó a un humilde campesino de sus tierras y posesiones. Desesperado, el campesino clamó a Shango por justicia. Shango, al escuchar su plegaria, desató una terrible tormenta sobre la ciudad, destruyendo las propiedades del hombre rico. Y devolviendo al campesino lo que le pertenecía por derecho. Una historia que nos recuerda que a veces la justicia divina se manifiesta de formas inesperadas, pero más allá del castigo. Podríamos decir que la justicia de Shango busca también la restauración del orden, la reparación del daño causado. Exactamente. El objetivo final de la justicia de Shango no es la venganza, sino la restauración del equilibrio. Castiga a los culpables, sí, pero también busca que se repare el daño causado y que se restablezca la armonía en la comunidad. Es una justicia que no se limita al castigo, sino que busca la transformación. La reconciliación. Y hablando de transformación, me gustaría explorar la relación de Shango con la naturaleza. Sabemos que es el orisha del freno, el rayo y el fuego. Elementos poderosos e impredecibles. ¿Cómo se interpreta esta conexión con la naturaleza, desde una perspectiva simbólica? La conexión de Shango con la naturaleza nos habla de su fuerza primordial, de su capacidad para transformar y renovar. El trueno y el rayo, aunque destructivos, también fertilizan la tierra, limpian el ambiente, traen la lluvia que da vida. El fuego, por su parte, es símbolo de purificación, de transformación, de energía vital. Shango, al encarnar estos elementos, nos invita a conectar con la fuerza de la naturaleza, a respetar su poder y a aprender de sus ciclos. Es decir, que Shango no solo representa la fuerza bruta de la naturaleza, sino también su capacidad para generar vida y renovación. ¿Podría darnos algún ejemplo de cómo esta conexión con la naturaleza se manifiesta en la vida de sus devotos? En algunos rituales dedicados a Shango, por ejemplo, se utilizan hierbas y plantas que asocian a sus poderes.
Esas plantas pueden usarse para fines medicinales, para protección, para traer la buena suerte, siempre con respeto hacia la naturaleza y con la conciencia de que su poder proviene de Shango. Es como si la naturaleza se convirtiera en un medio para canalizar la energía de Shango, para conectarse con él a través de sus elementos. Y en el contexto actual, donde la preocupación por el medio ambiente es cada vez mayor, ¿cómo se puede reinterpretar la figura de Shango desde una perspectiva ecológica? Shango como orilla de la naturaleza nos recuerda la importancia de cuidar nuestro planeta. Su poder sobre el trueno, el rayo y el fuego nos advierte sobre las consecuencias de abusar de los recursos naturales. En la actualidad podemos ver a Shango como un símbolo de la lucha contra el cambio climático, de la defensa de los bosques y los océanos, de la búsqueda de una relación más armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Es una reinterpretación muy interesante, que nos permite conectar la sabiduría ancestral con los desafíos del mundo actual. Shango el guerrero no solo lucha contra la injusticia humana, sino también contra la destrucción del planeta. Y con esta reflexión sobre la importancia de cuidar la naturaleza, damos por concluida la segunda parte de nuestra inmersión en la figura de Shango. En la próxima parte continuaremos explorando su mitología, su simbolismo y su legado, adentrándonos en aspectos aún más fascinantes de este poderoso orisha. Retomamos nuestra inmersión en la figura de Shango, un orisha que nos ha revelado la complejidad de la religión yoruba y su capacidad para conectar con problemáticas actuales. En esta última parte de nuestro análisis, me gustaría explorar cómo la figura de Shango ha trascendido el ámbito religioso para influir en la cultura, el arte y la sociedad en general. Cómo se manifiesta su presencia en el mundo moderno. Shango, con su energía vibrante y su simbolismo tan poderoso, ha inspirado a artistas, músicos, escritores y pensadores de diversas culturas. Su imagen, sus colores, sus atributos se han convertido en íconos de resistencia, de lucha por la justicia y de celebración de la herencia africana. Es fascinante cómo una deidad ancestral puede tener tanta resonancia en la actualidad. ¿Podría darnos algunos ejemplos concretos de esa influencia en la cultura popular? Por supuesto. En la música, por ejemplo, encontramos referencias a Shango en géneros como la salsa, el reggae, el hip hop e incluso el rock. Artistas de renombre internacional han compuesto canciones que evocan su figura, su fuerza, su pasión, conectando su música con la energía vibrante de este orisha. En la literatura, Shango ha inspirado novelas, poemas y ensayos que exploran su mitología, su personalidad y su legado, reinterpretando su historia para las nuevas generaciones. Y en las artes visuales, su imagen se ha plasmado en pinturas, esculturas, grabados y murales que transmiten su energía y su simbolismo, recordándonos su presencia en el mundo. Es realmente sorprendente cómo Shango ha traspasado fronteras geográficas y culturales para convertirse en un referente universal. ¿Qué nos dice esta presencia de Shango en el mundo moderno? ¿Por qué su figura sigue resonando con tanta fuerza? La presencia de Shango en el mundo moderno nos habla de la necesidad de conectar con nuestras raíces, con nuestra historia, con nuestra identidad cultural, en un mundo cada vez más globalizado. La figura de Shango nos recuerda la importancia de valorar nuestra herencia cultural y de luchar por su preservación. Shango, como símbolo de la resistencia africana, nos recuerda la lucha por la libertad, la justicia y la dignidad, valores que siguen siendo relevantes en la actualidad. Y su energía, su vitalidad, su pasión nos inspiran a vivir con intensidad, a luchar por nuestros sueños, a no rendirnos ante la adversidad. Es una figura que nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo, a conectar con nuestra propia fuerza interior y a luchar por un futuro mejor. Y hablando de lucha, me gustaría retomar el tema de la justicia, un aspecto central en la figura de Shango. ¿Cómo se interpreta su concepto de justicia en el contexto actual, con todos los desafíos que enfrentamos como sociedad? La justicia de Shango es una justicia divina, implacable con la mentira, el engaño y la corrupción. Es una justicia que busca el equilibrio, la restauración del orden, la defensa de los inocentes. En el contexto actual, donde la injusticia y la desigualdad son problemas acuciantes, la figura de Shango nos recuerda la importancia de luchar por un mundo más justo, de denunciar la corrupción, de defender los derechos de los más vulnerables. Es un llamado a la acción, a no permanecer pasivos ante la injusticia, a usar nuestra propia Oshe para luchar por lo que creemos correcto. Y en el ámbito personal, ¿cómo podemos aplicar la enseñanza de Shango sobre la justicia en nuestra vida diaria? Shango nos enseña a ser honestos, a actuar con integridad, a no tolerar la mentira ni el engaño. Nos invita a ser valientes, a defender lo que creemos justo, a no callar ante la injusticia. Y nos recuerda que la verdadera justicia no se basa en la venganza, sino en la búsqueda del equilibrio, la reparación del daño y la reconciliación. Una enseñanza valiosa para construir un mundo más justo y armonioso. Para concluir nuestra inmersión en la figura de Shango, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el legado más importante que nos deja este poderoso orisha? ¿Qué podemos llevarnos de este viaje a través de su historia y su simbolismo? El legado más importante de Shango es sin duda la fuerza de la resistencia, la lucha incansable por la justicia y la celebración de la vida.
Shango nos enseña a no rendirnos ante la adversidad, a conectar con nuestra fuerza interior, a vivir con pasión y a luchar por un mundo mejor. Su historia, su simbolismo y su energía nos acompañarán siempre, inspirándonos a ser mejores personas y a construir un futuro más justo y luminoso. Una reflexión inspiradora para concluir nuestra inmersión en la figura de Shango. Esperamos que este viaje a través de la mitología, la cultura y la espiritualidad haya enriquecido sus conocimientos y haya despertado su interés por seguir explorando el fascinante mundo de los orishas. Les invitamos a seguir investigando, a descubrir más sobre el legado de Shango y su impacto en el mundo. Hasta nuestra próxima inmersión en el conocimiento. Hasta pronto, amantes del saber.